Buenos días. Seguimos en el tema de Alberto Fujimori, porque Fujimori va a gobernar por tercera vez. Vamos a hablar acerca de la caída, pero esta vez será también su último gobierno, ya que se va a dar también la caída de Fujimori y luego se va a dar un gobierno transitorio dirigido por Valentín Paniagua, el retorno a la democracia. Este siglo XXI se presentaba al Perú como nuevos horizontes y retos a vencer. Sin embargo, llevaba sobre sus espaldas las heridas de una cruenta lucha que el terrorismo y la dictadura civil había dejado. Fiel a su pasado grandioso, había que construir nuevamente y se empezó por enrumbar nuestra economía, atravesando el capital extranjero, generando otra vez exportaciones como los llamados TLC, los tratados de libre comercio, tratando de esa manera de resolver controversias mediante los tribunales internacionales como la Haya, tratando de restablecer las políticas de inclusión social, entendiendo que la inversión en el campo educativo será vital para un crecimiento sostenido y duradero. Habrá crecimientos, es verdad, pero en el campo se tendrá que hacer los ajustes y renegociaciones necesarias para evitar que la voracidad del capitalismo nos engulla. El futuro aún se presenta incierto, pero al mismo tiempo será un reto que los peruanos tendremos que vencer con mucho optimismo y verdad. Entonces vamos a ver qué es lo que le espera el trabajo a Valentín Paniagua luego de la caída, en este caso, del gobierno de Fujimori. Tenemos que otra vez reactivar nuestra economía. Entonces vamos a empezar con Alberto Fujimori, pues, ¿no? Durante su gobierno de Alberto Fujimori, ese tercer gobierno, se inicia en 2000, el 28 de julio del año 2000, hasta noviembre, solo dura ese año. A pesar de las múltiples denuncias de irregularidades en el proceso electoral del 2000, Fujimori juramentó al cargo de presidente de la República por tercera vez el 28 de julio de aquel año. Al parecer, los afanes de perpetuarse en el poder por parte de Fujimori y Montesinos se había plasmado. Sin embargo, el día 14 de septiembre del 2000, la historia cambiará súbitamente, pues el líder del partido, Fernando Olivera Vega, emite vía el canal N un video en que va a aparecer el asesor Vladimiro Montesino, como vemos ahí en la imagen, ¿no? El asesor Vladimiro Montesino, que está aquí en el polo azul, este asesor Vladimiro Montesino entregaba $15,000 al congresista electo, que es este personaje, Alberto Curi, para dejar las filas de Perú Posible e integrarse a las filas del oficialismo en el Congreso. Esto va a generar y provocar en nuestro país el inmediato repudio. Detona, en este caso, el repudio de la población, de la opinión pública, lo que obliga a Alberto Fujimori a destituir a Montesino y a anunciar el adelanto de las elecciones presidenciales para abril del 2001. A los pocos días, Montesino logra fugar del país rumbo a Panamá y pocas semanas después, en noviembre, Fujimori fugaría a Japón, desde donde presentaría su renuncia de presidente de la República. De esta manera llegaba a su fin uno de los regímenes más largos de la historia republicana peruana y se abría para el Perú una nueva oportunidad de entrar en una etapa de la democracia. Incluso aquí en esta imagen nosotros podemos apreciar, ¿no? Donde Curi le dice, tratemos en lo posible que, y Montesino le dice, ¿cuánto? Aquí hay, ¿no? Aquí hay 10, usted dígame, o sea, que le diga el precio y Montesino le iba a entregar. Pues no, dinero que salía también de nosotros, pues era todo lo que los peruanos pagaban y el Estado manejaba, ¿no? Y eso servía para comprar a más políticos que puedan pasar a su bando de partido. Acá luego tenemos aquí la imagen, ¿no? Tenemos a Alberto Fujimori, que se va a jugar ¿a dónde? A Japón. Recuerda que Fujimori tenía doble nacionalidad, peruano-japonés. La caída del régimen. En las elecciones del 2000, con signos de fraude, Fujimori derrota a Toledo, quien se retira en la segunda vuelta. La Organización de Estados Americanos retira la misión de observadores de cargos de Eduardo Stein. Toledo, debido a a que fue reelegido otra vez Alberto Fujimori y considera todas estas elecciones como un fraude, va a realizar la marcha de los 4 suyos para el 28 de julio.
Fernando Olivera permite, como ya lo indiqué en la anterior diapositiva, la difusión del video de Kuri Montesinos el 14 de septiembre. Fujimori, debido a la presión, convoca elecciones generales donde él ya no participará. Además, anuncia que se va a desarticular o desactivar el famoso SIM, donde se torturaba a aquella persona que estaba en contra de su política. En plena crisis del régimen, Valentín Paniagua es elegido titular del Congreso, en reemplazo de Marta Hildebrand. Montesinos viaja en secreto a Panamá el 23 de septiembre. Montesinos retorna sorpresivamente el 23 de octubre y huye el 29 en la madrugada hacia las Islas Galápagos, hecho que se va a conocer mes y medio después. Ollantumala se subleva contra Fujimori y la cúpula montesina en Tacna el 29 de octubre. Fujimori va a viajar a la conferencia de APEC en Brunei, Asia, sin comitiva, el 14 de febrero. Y el 14 de noviembre, viajará Fujimori a Brunei, y el 15 de noviembre trasciende la escala hecha en Estados Unidos, donde descarga más de 20 bultos, además de la tramitación de asilo político en Malasia. Fujimori deja de participar en la cumbre latinoamericana en Panamá, confirmándose su presencia en Japón, aduciendo la negociación personal de préstamo para el Perú. Ese es el 16 de noviembre. Y el 19 de noviembre, vía correo electrónico, Fujimori renuncia a la presidencia de la República. El Congreso declara la vacancia presidencial tras decretar, en este caso, incapacidad moral permanente de Fujimori el 21 de noviembre. Valentín Paniagua, como presidente del Congreso, asume la presidencia de la República el 22 de noviembre. De esa manera, jóvenes, se termina el gobierno de Alberto Fujimori con un mensaje vía correo al Congreso dando su renuncia. Ahí tenemos a Japón. Rechazando graves denuncias de fraude y falsificación de firmas en planillones de inscripción, el presidente Fujimori, apoyado por la Alianza Electoral Perú 2000, es reelegido para el periodo 2000-2005. Su triunfo en segunda vuelta fue atípico, en vista que su contrincante, el economista Alejandro Toledo, del partido Perú Posible, renunció a seguir en carrera hacia la presidencia por supuestas anomalías en el proceso electoral, que los observadores de la OEA también denunciaron. Remontar las dificultades del simulacro. La llamada Marcha de los Cuatro Suyos, organizada por todas las fuerzas de oposición, desbordó el control policial. Para todos los peruanos, el 28 de julio del 2000 será recordado como un día trágico por los lamentables actos vandálicos que ocurrieron en el centro de Lima, mientras el presidente Fujimori, seriamente cuestionado, juramentaba en el Congreso de la República. ¡Que me ha confiado la nación! El 14 de septiembre del 2000, un video mostraba al asesor del CIN, Vladimiro Montesinos, en momentos en que entregaba $15.000 al congresista Alberto Kuri para que vote a favor de la mayoría oficialista. Este documento grabado significó el principio del fin del llamado Fujimorismo. Fujimori anuncia su retiro del mando el 28 de julio del 2001 y la desactivación del CIN. El gobierno peruano consigue el apoyo de la OEA y Estados Unidos para obligar a la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, a recibir a Montesinos. El 23 de septiembre, el ex asesor viaja a tierras panameñas en un jet particular. El 22 de octubre, mientras que en la mesa de negociación auspiciada por la OEA se lograban importantes avances en el llamado proceso de redemocratización, el ex asesor Montesinos retorna al Perú. El primer vicepresidente, Francisco Tudela, presenta su renuncia. Fujimori realiza sin éxito una espectacular pesquisa en Chaclacayo, sin dar con Montesinos. Alberto Kuri viaja sorpresivamente a Estados Unidos. El 2 de noviembre se descubren $48 millones en 3 cuentas de bancos suizos que pertenecen a Montesinos. El 13 de noviembre, sorprendiendo a la prensa, Fujimori toma el avión presidencial para asistir a la cumbre de APEC en Brunei y posteriormente se traslada a Japón.
En el Congreso, la presidenta Marta Hildebrand es censurada por el Pleno. ¿Jura usted por Dios? El 16 de noviembre, Valentín Paniagua es elegido presidente del Congreso. En Lima corren los rumores que Fujimori no retornaría por un buen tiempo. El domingo 20 de noviembre del 2000, el primer ministro Federico Salas anuncia que Fujimori ha renunciado. En medio del estupor y sorpresa, el Congreso de la República acuerda declarar la vacancia de la presidencia de la República por incapacidad moral. Se aceptan al mismo tiempo las renuncias del primer y segundo vicepresidentes, Francisco Tudela y Ricardo Márquez, y es aclamado como nuevo presidente el titular del Congreso de la República, Valentín Paniagua. La historia reciente del Perú se escribe en estos días. Para muchos, nunca el país había cambiado tan radicalmente en tan poco tiempo. Los jóvenes estudiantes se unieron a la resistencia pacífica a favor de la democracia. Los hechos que se sucedieron en el año 2000 servirán para construir un nuevo país con un marco institucional de respeto a las leyes y los derechos democráticos. Luego tenemos el gobierno de transición y el retorno a la democracia, de quien hablamos, del gobierno de Valentín Paniagua Curaçao, desde el 2000 hasta el 2001. Invocando siempre a la legalidad de las instituciones reemplazadas por Fujimori, en 1997, Paniagua asumió la defensa ad honorem de los 3 magistrados del Tribunal Constitucional que fueron destituidos por negarse a avalar una interpretación de la Carta Magna en diciembre de 1993, que permitía la reelección de Fujimori. Según la polémica de la ley de la interpretación auténtica, que hablamos la semana pasada, aprobaba la mayoría, en este caso que estaba aprobada por la mayoría de fujimoristas del Congreso, el primer periodo quinquenal reelegible se había iniciado en 1995 hasta la nueva Constitución, no en 1990, como el titular estaba facultado por un segundo periodo a partir del año 2000. Con respecto a su crisis política, pues la crisis abierta por la negativa de Toledo a aceptar la victoria de Fujimori en primera vuelta de las elecciones presidenciales, sobre los que recayeron graves sospechas de fraude, y el subsiguiente boicot del desempate el 28 de mayo, situaron en el primer plano Paniagua. El inesperado anuncio realizado por Fujimori el 17 de septiembre de 2000 de su retirada y la celebración de las elecciones anticipadas en el 2001 abrió una fase de negociación entre el gobierno y la oposición auspiciada por la Organización de Estados Americanos. El 16 de noviembre, Paniagua fue elegido presidente del Congreso en un raro consenso entre partidarios y opositores de Fujimori. La situación estaba entonces muy tensa por la marcha y el subsiguiente regresó al Perú condiciones de impunidad del ex asesor Vladimiro Montesino. Para la opinión pública, responsable de graves delitos contra los derechos humanos y la legalidad de la institución. De esa forma se da, como ya indiqué, la crisis política. Luego tenemos, ya expliqué la crisis política consiste en una crisis, la negativa de Toledo. Toledo no piensa aceptar una segunda vuelta porque va a considerar que va a ser un boicot, que no se va a dar unas elecciones correctas como debe ser. Aquí, en esta crisis política, también se da la elección de Paniagua como presidente del Congreso, un raro consenso entre partidarios y opositores. A ello vamos a sumar la vacancia, que nos ha mencionado, ¿no? La vacancia presidencial que se va a dar el 20 de noviembre del 2000. Desde el Japón, el prófugo y tirano Alberto Fujimori enviaba su carta de dimisión al Congreso, que al día siguiente la Cámara declara moralmente incapacitado al tirano mandatario, culminando así la década dictatorial fujimorista. El 22 de noviembre, Ricardo Márquez, segundo vicepresidente, dimite, asumiendo así el cargo del presidente de la República. El acción populista Valentín Paniagua Curaçao toma al mando, en este caso, del gobierno presidencial, ¿no? Y de esa manera se cae la dictadura y tenemos nosotros los peruanos la esperanza de retornar nuevamente a la democracia.
los principales acontecimientos durante su gobierno de Paniagua, pues el flamante presidente prometió contribuir en su mandato interino la reconstrucción democrática del país de acuerdo con la mesa de diálogo de la OEA, para lo cual buscaría el consenso político, que correrían determinadas leyes y se reformaría la composición de la institución del Estado. Para velar su independencia y buen funcionamiento, anunció un gobierno de unidad y reconciliación nacional, con un gabinete ministerial multipartidario que fue dirigido por el ex secretario general de la ONU y ex candidato, ¿te acuerdas quién es? Javier Pérez de Cuellar. Un éxito postrero de Paniagua fue la plasmación del 11 de septiembre del 2001 de una propuesta de dotar a la OEA de una Carta Democrática Internacional para reforzar el compromiso de los Estados miembros con el modelo de una democracia parlamentaria, exponiéndose a ser suspendidos de pertenencia a aquellos países en los que se produzca una regresión al autoritarismo. Durante su gobierno también se firma el contrato de explotación de este caso del gas de Camisea con la empresa transnacional Pluspetrol. Lo primero que hizo este gabinete fue destituir a la cúpula militar adscrita a Montesino y facilitar una investigación sobre el paradero de 9.200 millones de dólares obtenidos de la privatización de las empresas públicas, que no constaban en las arcas del Estado. El 28 de noviembre, el procurador especial encargado del caso informó que existía una conexión demostrable entre las actividades ilegales de Montesino y Fujimori, que irían desde el lavado de dinero hasta el enriquecimiento ilícito. Por ello, se establece también la llamada, vemos ahí, la Comisión de la Verdad. La sensación del final de la impunidad que había caracterizado la década precedente se diluyó con el encauzamiento de Fujimori en febrero de 2001 y la captura en Venezuela e inmediato traslado al Perú del buscado Montesino. En junio de ese año, en esta dirección se enmarcó también la puesta en marcha de la dirección de la Comisión de la Verdad para establecer las violencias de los derechos humanos cometidos al amparo de la guerra contra la sublevación en los años precedentes. Se dan las elecciones 2001. La normalización democrática fue un hecho con las elecciones generales desarrolladas impecablemente y celebradas en dos vueltas, el 8 de abril y el 3 de junio de 2001, y culminó con la transferencia de poder de Paniagua al vencedor, ¿quién? Toledo, el 28 de julio del año siguiente. Tan solo 2 días antes de la investidura, la administración saliente se adjudicó otro éxito con el arresto de 2 altos funcionarios del régimen precedente, la ex fiscal de la Nación, Blanca Nérida Colán, y el antiguo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, José Portillo, acusados de corrupción, que según todos los comentaristas y finiquitados de los mandatarios de Paniagua y Pérez de Cuellar, eran un balance altamente positivo para la regeneración del sistema político peruano, jóvenes. Y de esa manera termina el corto gobierno transitorio de Valentín Paniagua, quien sale ahora electo. ¿Quién sería? ¿Quién? Toledo, ¿no? Alejandro Toledo, el personaje que hablaremos en nuestra siguiente clase. No te olvides seguir informándote más acerca del tema que vamos a trabajar hoy día, acerca del gobierno de Paniagua y la caída de Fujimori. Tenemos hoy día práctica, así que te recomiendo que estudies mucho. Nos vemos, cuídate.